Perfecto. Ok. El día de ayer veíamos algunos materiales que eran más para estimular, así que vamos a dar inicio a esta nuestra tercera sesión y la última de este curso de dislexia en el aula y vamos a adentrarnos un poquito más en un caso en específico y vamos a ir dando pauta a estas modificaciones o ajustes o hacer dinámicas flexibles para los pequeñitos. Algo que me causó mucha curiosidad y más que curiosidad es, sí, si bien es cierto, hablamos ahorita de un programa educativo que se ha ido modificando con palabras, con estrategias, con contenido, también es muy cierto que muchas cosas no han cambiado y que están generando que únicamente lo único que cambian son palabras. Entonces, recientemente leí un comentario que decía que ya no era adaptación y ajuste. Sí, es correcto, ahora se llama un flexibilización. Y en este punto yo les invito a que lean la parte de flexibilización dentro del aula, porque al final de cuentas veníamos haciendo estas adaptaciones, se dejaron de hacer ajustes para adaptar materiales y herramientas que fueran enfocados hacia cada una de las necesidades de los alumnos. Si bien es cierto, también se está basando en un DUA, también es muy cierto que realmente el proceso no está siendo tan modificado, solamente estamos cambiando conceptos que pudieran verse modificados, sin embargo, pues no hay gran avance, al contrario, nos están limitando para realizar estos ajustes. Entonces, una vez dicho esto, el día de ayer veíamos un poquito de estos materiales que podíamos ir utilizando conforme a cada uno de los pequeños, el ponerles una guía, el ponerles un espacio, el no saturar la información, ponerles ejercicios cognitivos que pudieran estimularlos en lugar de mandarlos directamente a una lectoescritura. Por ende, otro de los puntos que se deben de trabajar dependiendo del tipo de dislexia que se tenga del pequeño, pues es la conciencia fonológica. En este punto de la conciencia fonológica vamos a encontrar materiales que ya nos están dando pauta a escuchar el sonido de cada una de las letras. Por ejemplo, en el primero que yo les platicaba de la página e-cognitiva, que la verdad, desde mi punto de vista, es una de las páginas que tiene materiales completos o que nos sirven bastante. De ahí tomé este primer ejercicio donde viene una imagen y donde el niño tiene que completar la palabra o la niña. Cuando los niños no comprenden cuáles son las letras que forman esta palabra, no porque no las identifiquen gráficamente, sino por sonidos, les cuesta mucho más trabajo. Pareciera ser que es un ejercicio muy fácil, muy sencillo, un ejercicio que todo mundo podría hacer. Sin embargo, cuando tenemos una dislexia fonológica, les cuesta un trabajo tremendo. Y en verdad, cuando vemos que están confundiendo, por ejemplo, ahí la primera imagen que es fuego, en lugar de la go, están utilizando la jo, que es la J con la O. Ahí ya tenemos un tema de que no está identificando el sonido de la letra. Identifica que puede ser con una G o con una J, pero no está identificando o discriminando el sonido de la J. Por eso fuego pudiera escribirlo con J y que diga fuejo. Y ahí es donde ellos dicen, no, espérate, no suena padre. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la conciencia fonológica. Ojo, la conciencia fonológica abarca otros temas también, pero la estamos direccionando hacia la lectoescritura. Por ende, es muy importante que lo relacionemos con los sonidos de cada una de las letras. Otra forma de trabajar la conciencia fonológica no solamente es llenar palabras, sino también el tipo de rima. Por ejemplo, ahí vemos un queso, ¿con cuál combinaría? Pues con hueso. Muchísimas rimas les funcionan precisamente para hacer estos sonidos que van a trabajar en función con otras palabras y que no nada más completen. Cuando los niños están trabajando sin una conciencia fonológica o
empiezan a desarrollar la parte de la conciencia fonológica, tienden a ir completando las palabras. Por ejemplo, si yo les pongo esco y ustedes en automático dicen va, escoba, ay, ¿qué crees? No era escoba, era escoja. Y entonces ahí tenemos la confusión de los pequeños porque van a empezar a relacionar los sonidos. ¿Qué pasa con la rima? Es algo similar. En lugar de que complete, va a terminar la oración o la palabra. Un juego que pueden utilizar en este punto es manos a la cabeza y ya tendrán que ir señalando y completando la oración o la frase para poder concluir y cambiar. Manos en las mesas, manos en la cabeza, manos en los hombros. Y entonces está completando. De ahí ya me puedo pasar a la rima. Queso, hueso. Pasa, masa. ¿Qué es lo que se está tratando de llegar o qué objetivo se está tratando de cumplir en este punto? Que el niño empiece a tener relación de sonidos. La relación de sonidos también puede verse con palabras que suenan similar, que si bien es cierto, no significan lo mismo como los sinónimos, podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo les digo subir y el niño me dice bajar, pues está trabajando lo contrario y ahí sería solamente vocabulario. Pero si me dice subir y ascender, entonces él va a empezar a tener vocabulario y va a querer empezar a utilizarlo en algún punto de su vocabulario escrito también. Otro punto muy importante dentro de la conciencia fonológica son sonidos, identificar sonidos, discriminar sonidos para poder llegar justo a la escritura. Las sopas de letras les ayudan a ir siguiendo el proceso de la palabra. Por ejemplo, yo siempre les invito a los niños, déjenme les pongo el bolígrafo de un momento, que analicen, por ejemplo, si es los días de la semana y seguramente ya encontraron domingo, ya encontraron lunes, ya encontraron martes también. ¿Qué es lo que nos está dando? Nos está diciendo que al momento de que yo estoy analizando la direccionalidad de arriba, abajo, izquierda, derecha, que puede haber palabras de forma inclinada o vertical, entonces ahí vamos a ir identificando que el niño empiece a discriminar y no nada más a discriminar, sino a ir repitiendo la misma palabra. Por ejemplo, domingo está en la primera línea de forma vertical y le digo d, o, i, g, o, domingo. Yo ya te dije las letras, ahora búscalo tú. Y entonces empezamos a buscar de acuerdo a las letras por su sonido, no por su nombre, porque si yo le digo la D, la O, la M, la I, la N, la G y la O, probablemente el pequeñito o la pequeñita se empiece a confundir porque él va a estar buscando solo la imagen, pero no va a estar dando atención a la parte del oído y justo ahí es donde tenemos que trabajar un poco más porque les está complicando el escuchar y saber cómo suena esa letra. Por eso es importante que también se haga de esta forma las sopas de letras. Le sirven para ambos casos, tanto para la superficial como la fonológica, el que el niño trabaje con sopas de letras. Hay niños que de verdad te dicen, no, no quiero, no me gusta, es que no, y no, 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 y lo que está generando es que precisamente tenga una negación. Hay otros niños que sin problema lo hacen porque son muy hábiles rastreando visualmente, pero ya al momento de leerlo les cuesta muchísimo trabajo y ahí es donde tenemos que empezar a interferir. Otra forma de trabajar desde un principio es con los sonidos a, árbol y marcar o poner énfasis en los sonidos a, árbol. Por ejemplo, en este otro de las tarjetitas con la letra, vamos a hacer el sonido bu,
mm. Ahora si lo junto con la A, va, ve, vi, bo, bu. Siempre observando la boca para que vea cómo lo hago. Ahora, este se llama búho. ¿Cuál de estas es la que tienes que utilizar? Si yo se los enseño previo y después le pido que conteste, es mucho más fácil que ellos tengan esta conciencia fonológica y que a su vez sea mucho más fácil poderla visualizar. Este ejercicio lo pueden realizar 3 o 4 veces después de la primera vez para que vaya afianzando la figura con el sonido del nombre. Búho. ¿Cómo suena esta? Búho. ¿Cuál sería la sílaba bu? La principal, que es la que estamos buscando. Por ejemplo, en la que sí, que es una C de casa, y su sonido es kak. Yo siempre les hago como gestos o les hago una acción que recuerden el sonido y siempre le hago, es como cuando le hacemos y me doblo el cuello, ¿no? O es cuando le hago y me truena el cuello. ¿Por qué? Porque estoy tratando de relacionar el sonido con lo que están viendo. Y ahora sí, si tú lo juntas, por ejemplo, con la A, va a sonar K, A, K. Si tú lo juntas con la O, va a sonar CO, CO. Si lo juntas con la U, va a sonar Q, Q. Ahora bien, si tú quisieras decirme cómo se llama este animal, vamos a buscarlo por este medio. Cocodrilo. ¿Cuál sería la sílaba correcta? Y ahí yo no solamente estoy buscando el sonido de la letra, sino ya estoy empezando a emparentar. ¿Para qué? Para que el niño empiece a discriminar el sonido de cada uno de los nombres de los objetos que yo le estoy brindando. Otro de los ejercicios que también trabaja conciencia fonológica, y obviamente estos no son los únicos, pero son algunos de los que se pueden utilizar, es poner el nombre. Esto ya es como para niños que ya están más avanzados con los sonidos, que ya los dominaron, que ya tienen la conciencia fonológica y, por ejemplo, exprimidor. Y hago pausas y después le digo exprimidor. Ahora repítelo tú, exprimidor. Ah, la X va a sonar como x, x, exprimidor. Ah, perfecto. Entonces aquí ya lo voy señalando o voy escribiendo el nombre. Va a pasar en todos, en todos, en todos. Si se dan cuenta aquí, estamos trabajando la pri, pra, pre, pri, pro, princesa, profesor. Vamos a ir de lo más fácil que son poner letras. Vamos a hacer rimas para reforzar las letras y posteriormente vamos a ir asignando actividades donde ya relacionemos letras para concluir con todas aquellas sílabas trabadas o los famosos palóndromos. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver que también dentro de la conciencia fonológica hay que trabajar los trabalenguas. Y más decir, seguramente eso me va a servir para que lean. No necesariamente van a leer, pero les va a dar o les va a empezar a dar fluidez verbal, porque muchas veces cuando los niños son cohibidos porque saben que no pueden leer, les cuesta incluso trabajo realizar trabalenguas. Aquí es donde trabajamos la fluidez verbal, el tono de voz, el ritmo de voz, con un trabalenguas, con rimas, con canciones. Vamos a empezar a generar ritmo, vamos a empezar a generar volumen, vamos a empezar a generar fluidez verbal. Si yo solamente con conciencia fonológica quiero que trabaje letras, pero no estoy trabajando fluidez, el ritmo y sobre todo el volumen, entonces difícilmente va a funcionar la conciencia fonológica. Al contrario, le estamos poniendo un alto a todo lo que se puede llegar a trabajar. Trabalenguas, pueden encontrar trabalenguas, yo dentro de las carpetas y de hecho en la retransmisión, para que la vean, la retransmisión, en las sesiones anteriores no les di material, pero en esta sí les voy a dejar un material
que es un trabalenguas, es un cuadernillo de trabalenguas que ustedes pueden imprimir o tenerlas en la computadora, usarlas en la tableta y los niños tendrán que irlas diciendo. Son trabalenguas que he recopilado de muchísimos lados y los cuales no solamente son los tradicionales, como tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos, tragaban trigo, tres tristes tigres. Son diferentes, van a ir trabajando, por ejemplo, si quieren la de la L, trabajar la L porque el niño no la está poniendo en el lugar correcto, entonces pueden poner lado, ledo, lido, ludo. Decirlo al revés, lo dudo, ledo, ludo, lodo, lido, ledo, lado. Y así se van. Y la verdad es que también a nosotros nos funciona el estar trabajando con los trabalenguas. Las rimas, yo aquí les puse una rima, también es muy importante que cada uno de ustedes vaya buscando estos materiales que les puedan funcionar para decir, por ejemplo, yo tenía unas abejas dentro de mi barril, se me fueron las abejas y quedó el barril. Ahí ya tenemos una rima cortita, no vayan a empezar con rimas muy largas porque a final de cuentas el niño o la niña se pueden empezar a fastidiar. Háganlo como un reto, esta parte de la conciencia fonológica, a ver si te sale. Y si te sale, pues te ganas, no sé, un sticker, ¿no? Y por cada sticker, al final un premio. Lo pueden hacer en grupo, que esta es una ventaja. Pueden hacerlo todo en grupo, a ver a quién le sale, a quién no, háganlo como competencia, pueden hacerlo como un ejercicio de activación durante su jornada laboral, en el caso de los docentes, pueden generar tal vez un apoyo visual para que ellos vayan relacionando el apoyo visual con su trabalenguas, les va a funcionar en el área del lenguaje, les va a funcionar en el área de escritura. ¿Por qué? Porque al momento de repetirlo, mi conciencia fonológica empieza a trabajar y cuando lo relaciona con letras y objetos, va a ser mucho más fácil poderlo escribir. Canciones de todo tipo. Cuando hablamos de canciones, habitualmente los niños, cuando son más pequeños, tienden a hablar más rápido cantando. Y no es que sea todo el tiempo cantando, solo que se les facilita porque están imitando el ritmo, el sonido y la fluidez de la canción. Por ejemplo, si ustedes les ponen la vaca Lola, y ya estoy segura que su cabeza empezó la vaca Lola, ¿qué es lo que está haciendo? Está relacionando el sonido de cómo va la canción y si yo le llego a pedir, oye, ¿cómo suena, cómo es la vaca Lola? Y empieza a cantar, le estoy dando ritmo. Y en ese ritmo también estoy trabajando el que el niño se empiece a concentrar, que trabaje justo la memoria de trabajo. ¿Qué otra cosa me puede ayudar? Que copien la canción cuando recién están trabajando el tema de copiado, porque también se les dificulta a los niños con dislexia y a veces tienden a copiar cosas que no estaban en el pizarrón, son los primeros que no copian. Ah, bueno, traten de hacer que copien. ¿Cómo pueden hacer su adaptación con respecto a la copia? Que a él le pueden dar una hoja impresa de lo que ustedes escribieron para los demás en el grupo, en el pizarrón, a él se lo dan impreso y se lo dejan. ¿Para qué? Para que no esté levantando, porque en ese inter de estar escribiendo versus estar viendo dónde va en el pizarrón, pues se pierden y entonces parece que copió, por ejemplo, aquí la abeja. Yo tenía unas abejas y entonces se pierde y sigue, se fueron las abejas, ¿sabes? Pero ya escribí abejas y lo borra y se regresa a, regresé una tarde y ya no copió 3 líneas, ya no solamente se confundió, sino ya dejó de copiar porque simple y sencillamente no lo entendió. Entonces, pueden manejarlo con una adaptación de darle el material impreso únicamente a ese pequeñito o esa pequeñita que presenta problemas de la escritura. Ya una vez que se la dan, pues obviamente él va a tener que copiarlo. No es para que la pegue, no es para que se la lleve, es para que aprenda el tema del copiado.
¿Sale? Ahí también ya una vez que la tenga, cuando esté escribiendo, va a empezar a trabajar letras. Si omite letras, ustedes pueden decirle, mira, escucha la canción y me dices qué letra te faltó. Pon mucha atención y va siguiendo la letra. Se puede ir trabajando de diferentes maneras. Ya cuando llegamos a la canción y ver la letra, es porque el niño ya avanzó bastante. Pueden hacerlo el de escucha la canción y ahora fíjate qué es lo que dice aquí, observa las letras y es la letra de la canción y posteriormente la copias. Pueden hacerlo de esa manera, o sea, hay diferentes maneras de llevar a cabo canciones, rimas o trabalenguas, pero siempre y cuando contemplen que el pequeño o pequeña que presenta dislexia habitualmente le va a costar trabajo hacer la copia de lo que ve en el pizarrón a su cuaderno, porque en ese inter de que está levantando la vista, bajando, levantando, bajando, pues obviamente se va a perder en los renglones y le va a costar el doble de trabajo. Uno de las adaptaciones que se puede hacer es contemplarlo dentro del proceso. Si yo ya sé que van a copiar algo del pizarrón, primero le doy la hoja a él y después yo lo copio en el pizarrón para que los demás copien mientras él ya va avanzado. Yo le estoy dando tiempo, no después de que ya de que di la indicación, sino ya lo hago previo a para ese copiado. ¿Qué otra cosa funciona para la conciencia fonológica? Los articulemas. Los articulemas habitualmente me van a servir para ubicar cómo estoy moviendo o posicionando mi boca para emitir el sonido. Ojo, aquí no me va a decir cómo se emite el sonido, solo cómo debe de estar posicionada mi boca para hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos la C de casa o la K. Ese sería el sonido que en teoría debería de hacer, como si estuviera ahorcándome, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con esto? Voy a primero sacar el sonido de forma individual. Para eso está esta tabletita, donde vienen todas las letras. Hay sonidos que en México se repiten. En otros países, a pesar de que hablan también español, llegan a cambiar. Entonces, hay que ajustarlo de tal manera que este material se realice de forma adecuada, ¿sale? Por ejemplo, la C de casa con la Q suenan exactamente igual, por ende, estas las podemos empatar sin ningún problema y vamos a hacer que el niño haga el sonido. Y ya después de que vi las letras de forma individual y ya las puedo empezar a juntar, entonces sí empiezo a relacionar cómo se ve, cómo suena, cómo posiciono mi boca con lo que estoy escribiendo. Y justo ahí viene la conciencia fonológica por medio de la vista, el oído y lo que escribo. Ahí ya empiezo a hacer esta relación de lo que tengo que escribir. Por ende, si aquí me están diciendo que es una K con la O, pues muy sencillo, va para acá. Co, co. Aquí ya estoy viendo también ortografía, que aquí no va a haber una so, nunca va a sonar como so, siempre va a sonar como co. ¿Qué pasaría si yo pongo aquí? Esta va con la I, ki. Pero espérate, porque no lleva la C de casa, pero lleva la Q. Si yo ya relacioné la Q con la C y sé que estas dos pueden llegar a tener el mismo sonido, entonces el niño cuando lo escriba y escuche químico, quinqué, quién, en la pregunta, va a escribir la Q de queso y va a escribir la U y la I en lugar de un sí. Y entonces también desde ahí están trabajando el tema de la escritura y la ortografía. Muchas veces cuando estamos viendo el método silábico, los vemos la Q primero y después la C de casa, pero hasta el final vemos la Q de queso. Entonces ahí ya se revolvió, se le olvidó y ya no hubo un seguimiento.
y justo ahí es donde el niño empieza a perder la secuencia y cuando las unes o los pones juntos dicen, no, no tiene lógica para mí. Por eso es importante que se enseñe por medio de la fonología, la fonética y todo este proceso que va a llevar, que empiece primero por sonido y después por la escritura. Ya hasta el final viene la escritura, ¿vale? Entonces, prácticamente así es como se debe de ir viendo. Otra manera de irlo haciendo es con el método global, donde viene una imagen, viene la palabra completa y además viene por sílabas. Cuando trabajamos el método global, por ejemplo, en este caso, llevándolo a los articulemas, es fomentar el cómo lo voy a pronunciar. Y aquí, por ejemplo, te ponen cuál sería la correcta. K, K, casa. Ah, bueno, entonces este va con la K, con la sílaba, ¿sale? Aquí yo estoy trabajando al revés. Estoy, me pregunta Belén, ¿tendrás alguna tabla o imagen de el orden que se enseñan, aprenden? Lo que dice es que primero el sonido y al final la escritura. Sí, el método se llama método fonético fonológico, ¿vale? Sí está la tabla. Este de aquí, de hecho, yo les comparto, en esta sesión les voy a compartir los dos materiales, que es el material fonológico o fonético. De hecho, aquí los voy a anotar. Y el otro material que les había dicho que son los trabalenguas, ¿de acuerdo? Yo se los comparto, no se preocupen. Ya lo anoto aquí y se los comparto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan con este proceso desde el inicio, la probabilidad de que el niño empiece a relacionar la letra, el sonido y al final los una, va a ser mucho más fácil para la escritura que si solo empiezo directamente con el método silábico. No es que denigre el método silábico, nunca, a mí en lo personal no me gusta porque aparte es súper tardadísimo. O sea, se avientan todo el año con el método silábico. Si realmente trabajáramos de forma eficaz o más rápida, de alguna manera llamarlo, no porque no sean eficaces, sino de forma más rápida, y quisiéramos que los niños realmente aprendan a leer, trabajaríamos con el método fonético, sí, fonético, no con el método ni el global, ninguno, sería siempre fonético, ¿sale? Porque es mucho más fácil. Ustedes realmente nunca aprendieron primero a escribir o a identificar sílabas, realmente empezaron a hablar primero por medio de sonidos. Da. Cuando tienen este tipo de ejercicios, es mucho más fácil que identifiquen las letras. Ahorita, por ejemplo, tengo un niño, está chiquitito, y no habla, o sea, es un niño que no habla. Y este pequeñito empecé con la letra, las vocales, obviamente las vocales ya las domina, pero empecé con la letra M. Así como va el método silábico, es correcto cómo se deben de enseñar, pero hay un trasfondo del por qué se enseña la M, la S, la L, la P, la T y la N, que son como las 6 básicas. Estas 6 básicas son porque se relacionan a relación consonática, así se llama el concepto, relación consonática o el consonatismo. ¿Qué es el consonatismo? Sonidos que son familiares a una relación con mi infancia. Por ejemplo, mamá, más, ma. Es lo primero que balbuceamos. Ma. Y decimos a veces primero mamá, ¿sale? Papá, tete, en lugar de leche. Y empezamos a hacer sonidos con ese. ¿Cómo es el carro? ¿Cómo es el perro? ¡Wow! ¿Se dan cuenta?
empecé con sonidos, no empecé escribiendo, ni empecé haciendo letras, ni identificando las letras. O sea, sí hay un método, claro. Se lo recomendaría, sí, claro, pero no necesariamente empiezas con las letras, empiezas con sonidos y justo eso es lo que deberíamos de generar, precisamente porque el método silábico, reitero, no es malo, es muy bueno y aquí lo vemos repetidamente. Aquí yo tengo sílabas en todo este material, tengo sílabas, las palabras están conformadas por sílabas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que deberíamos de empezar con la conciencia fonológica, con la parte de la articulación fonética, la fonética como tal, y después pasar a la morfología, que es la palabra como tal, pero no llevamos ese sentido. Por eso es que a veces hay niños que como no se trabajaron desde el inicio, pues obviamente esta relación se ve reflejada ya hasta la primaria y verse reflejada en la primaria implica que todavía no sabíamos que iba a pasar eso, pero para prevenirlo, por eso se ve desde el inicio, desde que están chiquititos. Claro, esta parte es en función a tratar de estimularlos, no de darles una terapia del lenguaje, pero sí estimular su lenguaje para que cuando pasen al tema de las letras, ya saben cómo pronunciarlas, ya saben cómo suena esa letra, claro, ahora solo me falta el trazo, ¿sale? Entonces, sí es importantísimo que se trabaje primero con la parte fonética, fonológica. Entonces, si alguna de ustedes va a empezar con primer grado de primaria, entonces trabajen esta parte, cómo articular. Ahí se van a dar cuenta incluso los niños que van a tener problemas de lenguaje y que hay que mandarlos, ¿eh? Hay que mandarlos a terapia de forma inmediata para que no les cueste trabajo al momento de la escritura, porque realmente este es uno de los problemas y de los más frecuentes de los niños que presentan dislexia, traen problemas incluso hasta del lenguaje. Entonces, ahí vayan observando y seguramente van a decir, no, pues sí, tiene lógica lo que está diciendo Tania o lo que dijo, yo la otra vez les dije, sí, podré sonar como loca, pero es real. Observen lo que está en su entorno y van a ver realmente que el problema es que no conocen los sonidos y no conocen cómo posicionar. Incluso de ahí surge, y lo voy a decir, trabajo para los dentistas, los ortodoncistas. ¿Por qué? Porque resulta que el niño no puede pronunciar bien la R, no la escribe y en lugar de escribir, no sé, perro, escribe pelo en lugar de perro. Pero no es que no sepa cómo va la R, lo que sucede es que está escribiendo tal cual este, está escuchando o está trabajando. Entonces, realmente el problema viene desde los sonidos, ¿sale? Voy a leer a Alma, dice, sí, es muy, muy lento y a mi hijo no le ayudó. Trabajé mejor con el fonético y así súper rápido. De no hablar, ahora habla 3 idiomas, claro, claro, y el fonético implica precisamente para todos los idiomas. Por ejemplo, en inglés, algo bien curioso que me pasaba, yo aprendí más rápido el inglés con método fonético, con la articulación, que hablándolo con estructura escrita, como nos lo han enseñado toda la vida, ¿sale? Que nos ponen, si tú pones la persona más el verbo en tal tiempo, más el complemento, más no sé qué, ay no, espérate, ¿y cómo suena la palabra? Y que realmente ese es el gancho de muchas escuelas en idiomas. Cuando no te enseñan cómo suena la A y que tiene un sonido largo y un sonido corto, pues cuando lo lees tal cual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, enséñame el inglés. Sí, Alma, en algún momento lo haré. De momento ahorita me enfoco más en el, en el idioma español para que aprendan primero a hablar el español siempre. Pero fíjense, la A, por ejemplo, no es que ustedes escriban Apple, escriben Apple, pero cuando lo leen, no dicen Apple, como nos los enseñan, A, B, C, D, no,
sea, nos están diciendo otra vez los nombres de las letras y no el sonido. Apple, fíjense, Apple, Apple. ¿Qué letra utilicé? La A, A. Incluso hay varias maestras que sigo en redes sociales, ya desde mi cuenta personal, y justo te hacen A, y hay 3 tipos de A abierta, A. ¿Se dan cuenta? Ahora imagínense eso en español, que la tenemos mucho más fácil. Solo hay una A. Mm, mm, mm. ¿Se dan cuenta? Solo hay un sonido. Y en inglés no, en inglés tienen 2 sonidos, uno largo y uno corto. El largo es B, B, sí, ¿vale? Entonces ahora imagínense, en español la tenemos mucho más fácil, pero al momento de escribir, entonces ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque en inglés, por ejemplo, no tienen por ejemplo, la doble O va a sonar como U, la OU va a sonar como O. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cambiando la forma como suena. En español es la con la U, Q, Q, la M con la A, ma. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí la tenemos mucho más fácil. Y si sus pequeños realmente les están metiendo inglés y español, pero no dominan la conciencia fonológica, difícilmente van a entender uno de los dos idiomas. ¿Sale? Primero enfóquense en uno y posteriormente trabajan el otro. Leo lo que me dicen, por favor. Dice, así es, todo eso me pasó a mí, hijo, con neuropediatra, psicólogo, terapeuta y les ayudó. Ajá, sí, los fonemas funcionan bastante bien. Luego, de una pregunta, sí, dime, Alma, te escucho. ¿Puedes abrir tu micrófono mientras leo la siguiente pregunta? Hola, Tania, buenas tardes. Oye, fíjate que me brinca mucho eso referente yo a lo que con mi hijo que me pasó sobre los idiomas. Haz de cuenta, para irte así más, irme más rápido, más bien, pues mi hijo lo habían diagnosticado que era autista porque no hablaba, pero finalmente fue porque pues él tenía un doble idioma. Mi esposo es japonés y pues yo con el español y él con el japonés, entonces pues bueno. Y luego en la escuela le hablaban en inglés, entonces no aprendía uno ni otro, entonces se tardó en hablar. Y bueno, finalmente le quitó la neuropediatra, le quitó el idioma japonés, después le quitó el idioma inglés y bueno, pasó por todos esos hasta que finalmente dimos con la de fonemas y dijo, es que el problema con él son los fonemas, porque aunque escribía, yo le enseñaba igual como dijiste tú, mame, mi momú, si, su, y todo me lo decía perfecto, pero a la hora de avanzar, pues obvio no conocía el fonema. Entonces, hasta que trabajamos eso, pues súper bien. Pero entonces, ahí te va, yo soy docente, donde estoy yo hay niños pequeños y no es una escuela con doble idioma, o sea, es en español y ahora nos hicieron meter como que una clase de música, pero en inglés. Digo, a ver, espérame, pues si no es de doble idioma y nomás es como clase de música, están metiendo como que a fuerzas todo en inglés, todo, y ahí me brincó. Entonces ahorita como tú dices, son niños pequeños, o sea, desde 1 año hasta 4 años. Entonces, si unos ya todavía no hablan el español y ahora meterles como que el inglés, ¿qué tanto puede afectar a un niño, como dices tú? Porque yo por experiencia propia, pero ¿qué tan bueno es? Y tú dijiste ahorita que primero uno y luego otro, entonces, como que a ver, Claro. ¿qué se hace ahí? Ahí, por ejemplo, en ese punto, yo te invitaría a que primero que dominen hablar bien en español y el inglés sí se les puede ir metiendo, claro que sí, porque desde muy bebés es mucho más fácil. El tema es que hay que empezar a seccionar, que el niño entienda que son 2 idiomas diferentes y que se pronuncian completamente diferente, ¿sale? El tema de que les metan las canciones en inglés no pasa nada. Realmente, a menos que tu niño tenga un problema de lenguaje, de escritura, ahí sí va a pasar. Cuando no hay problemas con respecto a un problema específico del aprendizaje, entonces van a fluir de la misma manera. ¿Por qué? Porque están aprendiendo 2 idiomas y está bien.
El tema viene cuando tenemos un pequeño o una pequeña con problemas de lenguaje. Cuando hay problemas de lenguaje, la recomendación es para todo en los dos idiomas. Ubícate en cuál quieres que aprenda mejor. Si quieres que aprenda inglés, no importa, está bien, pero hay que trabajar su lenguaje. Si quieres que aprenda español, está bien, pero hay que trabajar su lenguaje. Y entonces esos pequeñitos que todavía no pronuncian bien algunas letras, pues obviamente se tiene que trabajar con los articulemas, con la posición lingual, con el aparato fonoarticulador, etcétera. ¿Sale? ¿En qué momentos? Por ejemplo, a mí me llegan muchos pequeños que es que no puede pronunciar la R. Ah, ok, a ver, vamos a analizarlo. Y resulta que no solamente no puede pronunciar la R, no puede pronunciar la L, no puede pronunciar bien la D, se come letras cuando está hablando, omite la primera sílaba, simplemente no habla, pero los papás llegan con que la R y resulta que es un niño de 3 a 5 años. En promedio, la R la van a poder decir correctamente hasta los 5 o 6 años aproximadamente. ¿Cuándo ya no está padre que no digan la R? Después de los 6 años y que digan egre o gatón. No está bien, porque algo está mal dentro de su estructura vocal, algo está mal con la posición lingual, puede tener frenillo desde muy pequeñito y no se están dando cuenta y entonces solamente los mandan a terapia del lenguaje. Ahí es, por ejemplo, donde tú te darías cuenta de este niño le hace falta lenguaje. Si le vas a meter el inglés y lo pronuncia bien, claro que lo va a pronunciar bien. ¿Por qué? Porque resulta que el inglés, la lengua no sube tanto. No hay una r, pero sí hay una r. ¿Sí me explicó? No hay una r muy marcada. Y si la llega a ver, son poquitas palabras. Los sonidos cambian. La H, por ejemplo, la H aquí en México es muda. En el español es muda y no suena. Y va a sonar como suena la vocal, pero en inglés no. En inglés suena como J. Hello, ¿sí? Hello, hot. Todo eso está generando que hay una confusión en el sonido. Y si tu niño no está dominando primero los sonidos, difícilmente va a dominar el lenguaje, ¿sale? Por eso es que yo les digo que es una cadenita, es una super cadenita que si no trabajamos primero la conciencia fonológica, los sonidos, la fonética, la morfología para formar una palabra, difícilmente van a poder llegar a otro idioma incluso. ¿Sale? Si el niño no presenta ningún problema en cuestión de aprendizaje o no tiene ninguna complicación en su aprendizaje, entonces ahí sí se le enseña el inglés sin tema y con canciones. Es la manera más fácil de aprenderlo para ellos que están chiquitos. ¿Sale? Pero si el niño tiene problema en lenguaje, si tiene problema de escritura, si no sigue indicaciones, si tiene déficit de atención, si tiene lo que sea, va a haber problema y se le va a dificultar. ¿Sale? Entonces, sí, sí se puede, claro que se puede. Lo que no se puede es que lo quieran hacer con niños que presentan problemas y que sea como obligatorio y que no se esté justo haciendo este recurso flexible para poder generar un buen trabajo dentro del aula. Eso no está padre. Y ahí es donde te das cuenta que no hay una inclusión, ¿sale? Entonces, sí, sí se puede, claro que se puede, solo con determinados pequeños, los que están dentro de la norma, los que son normal, ¿sale? Entonces, no sé si quedó claro ahí. Sí, muchas gracias, Tania, sí me quedó súper bien explicado. Otra cosa que digo que no sé si esté bien, pero me desespera mucho cuando oigo a un niño y más que le sigue el papá, qué dudecita, así como diría yo, ¡ah! No eres la única, vieras que a mí, pero fíjate cómo se les quita a los niños. Yo lo trabajo mucho de esta manera y quienes, yo no tengo hijos, aclaro, propios.
¿vale? Tengo dos pequeñines por acá, pero no son míos. Entonces a mí no me tocó esa parte de hablarles como chiquiado, afortunadamente. Entonces, pero cuando llegaron conmigo, sí era de, ándale, por favor, si me lo compras. Y yo, no, háblame bien, porque ya eres un niño grande, ya no tienes 2 años. Háblame bien. Cuando ellos se quedaban de, y entonces ahora ya hablan bien, ya no me hablan chiqueado. Y empiezan a hablarme chiqueado, y yo, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Es que no te entendí. Digo, ya son míos, ¿no? Ya son míos. Pero cuando me hablan así, ya hasta nada más volteo y yo, ¿qué? ¿Qué me acabas de decir? O sea, a ver, ¿qué? No, 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 perdón, me perdí. Y entonces ya, ay, que si me das esto, claro, toma. Y ya hasta ellos lo hacen a veces hasta para verme enojada, ¿no? O molesta, o de ¿qué? ¿Qué me acabas de decir? Todo eso lo hacen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo lo aplico con mis pequeños. Ya fuera de casa, normalmente es, pero tú ya eres un niño grande, ¿no crees? Los niños grandes ya no hablan así. ¿Qué te parece si me dejas escuchar tu voz realmente? Y se quedan de, tengo una voz real. Ya no es la de bebé. Ya soy un niño grande. Sí, es que los niños grandes pues ya no hablan como bebés porque pues ya les cambió la voz. ¿Podemos escuchar tu voz real? Y entonces los mismos niños se quedan de, sí, ya puedo hablar bien, ya puedo hablar normal. Y invitar a los papás a procurar que él hable correctamente porque entonces estamos afectando su lenguaje. Y cuando se quiere expresar correctamente, pues obviamente le va a costar más trabajo. Es nada más invitarlos. Pues fíjense que he visto que fulanito está hablando de forma un poco más chiqueada de lo normal. Quisiera saber si algo está pasando en casa, ¿no? Hay como que preguntas. No, pues a lo mejor está, pues es que ha estado un poco chiqueado porque no sé, me pasa mucho que le echan la culpa a la mamá embarazada, ¿no? Está embarazada la mamá. Pues díganle que no, que él es un niño, pues un niño grande, ¿no? Que hay que escuchar su voz bonita que tiene. Y los empiezas a elogiar y los papás van empujando también al niño a que hable correctamente. Tengo un niño de como de 9 años, no, cumplió 8 años apenas. Y igual habla así, Miss, es que me dejas, no, a ver, ¿qué? A ver, háblame bien, Miss, que si me dejas. Y yo, sí, claro, toma el material, ¿no? Pero primero es como de, ¿qué? O sea, sí, el qué es como de, perdón, no te escuché. Es que estaba hablando el niño chiquito y ya como que se quedan de, sí, cierto, pero tú ya no eres chiquito, ¿sí? Entonces, si eres chiquito, pues vamos a regresarte y te pongo en mi ambiente de trabajo, tengo una periquera, porque trabajo con niños desde 3 años. Entonces, hay niños que tienden a ponerse de patas para arriba en todo el ambiente y entonces para controlarlos un poquito y que se centren en hacer una actividad porque les mido el tiempo y hago que se empiecen a concentrar, lo siento en la periquera como si fueran niños chiquitos y entonces ahí los dejo trabajando en su mesita y trabajan bien bonito. ¿Qué es lo que hacen? Que de repente ¿te pongo la periquera? No, es que ya soy niño grande. Es que te escuché diferente por eso. Entonces ahí es donde viene el trabajar con los niños que hablen correctamente. Y no es humillarlos, es preguntarles, oye, ¿te gustaría? No, pues entonces ayúdame hablando bien. Listo. Y se les pide como ayuda. Nunca es jalarlos y te sientas No, jamás. Es invitarlos, es hacerlos conscientes de lo que están haciendo mal. Y esto se ha venido generando a raíz de la famosa educación respetuosa. Sí, a ver, la educación respetuosa sirve para poner límites, sí. Le vas a hablar de forma correcta también. No le vas a faltar al respeto, no lo vas a golpear, no vas a hacer muchísimas cosas. Eso es la enseñanza respetuosa, no la que te deja hacer todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y no sé si tengas alguna otra duda, Alma. No, todo bien. Sí, muchas gracias, Tania. Sí, perfecto. Leo a Patricia que nos pone,
Por eso a los alumnos con dislexia se les dificulta los idiomas. Sí, sí, definitivamente, Patricia, se les dificulta más porque no tienden a trabajar la fonología primero en su idioma, ¿sale? Les cuesta mucho más trabajo del que le puede costar a una persona promedio, ¿sale? Yo soy disléxica y se mega complica el inglés y el francés. Siempre fue, sí, sí, fíjate qué pasa, pero es por justo este punto, que no te enseñaron el inglés con la fonética, solamente te enseñaron las estructuras gramaticales y un disléxico, una persona con dislexia, habitualmente no entiende las estructuras gramaticales, entonces no está diseñado, y vuelvo a lo mismo, no está diseñado para poder generar un proceso adecuado. Cuando nosotros empezamos primero con el habla y después pasamos a la escritura es mucho más fácil, pero si no tengo el habla y paso a la escritura, me va a complicar la vida y eso aplica para cualquier idioma, ¿sale? Ok, si tienes, sí, también el TDA, complica. Y justo algo que les comentaba es que el TDA viene ya con ciertas comorbidades. Por ejemplo, la dislexia, por ejemplo, se puede relacionar a un autismo, se puede relacionar a otros trastornos. Por eso la dislexia va a depender y no va a depender directamente de un trastorno específico del aprendizaje, sino que se puede generar a raíz de otro trastorno. ¿Sale? No, no es meramente o una situación aislada, ya no es una situación aislada, ahora ya está relacionada a otros trastornos, a otras comorbidades dentro de la parte educativa. Entonces, sí es muy importante mencionar que cuando no hay una relación entre lo que estoy escuchando versus lo que estoy viendo versus lo que estoy escribiendo, se rompe ese esquema de seguimiento. Tienden a perder la estructura, que era lo que yo les decía en las clases pasadas. Por ejemplo, campana. No, tengo niños que siguen escribiendo campana en tercero o cuarto grado, con N, campana. ¿Por qué? Porque su conciencia fonológica no marca esa M solita. Nunca les enseñaron a leer la M solita. Nunca les dijeron que su sonido era Solo lo empezaron a ver con sases y sosuf, mame mi momu. Cuando leen están leyendo la sílaba, no están leyendo las letras, que deberían de leer las letras, no la sílaba. Por ejemplo, escoba, es, y el niño con dislexia va a escribir secoba en lugar de escoba. ¿Por qué? Porque su sistema de cómo se lo enseñaron fue silábico. Reitero, no está mal, pero no deberían de iniciar con un silábico. Se me hace un poquito absurdo cuando no tienen la parte fonética. Entonces, ese método en lo personal a mí me gusta más porque es un método que se puede utilizar con cualquier otro método, ¿sale? Yo aquí les ponía el método global. Viene una imagen, viene la palabra, la separación de la palabra, pero también estamos adicionando los articulemas para trabajar los sonidos y entonces se relacionó con otros sonidos. Por ejemplo, otro de los puntos podría ser el de 21 días. En lugar de 21 días, agréguenle otros 20 días más y se convierte en 40 días. 20 días trabajando fonemas y después le meten el ba, ca, da, fa, cha, fa, ¿no? Y entonces ahí sí, ya estás viendo fonema y sílabas de acuerdo a las vocales. Todas las que van con A, todas las que van con B, con E, todas las que van con I, todas las que van con O, todas las que van con U. Pero primero trabajen la parte fonética, ¿sale? Es súper, súper importante y pareciera que no es necesaria, pero realmente funciona. Funciona incluso si son de preescolar, ojo ahí, trabajen primero sonidos de las letras y si van a tener una escuela o están en una escuela privada en donde les están exigiendo que para tercero de preescolar ya deben de saber leer y escribir, trabajen parte fonética, se les va a hacer mucho más rápido, más sencillo y además ya nada más es adicionar el trazo, nada más.
Entonces, la verdad, a mí en lo personal me gusta más, ¿sale? ¿Cuáles son los materiales de apoyo precisamente para trabajar la parte fonética y la conciencia fonológica? Pues los articulemas, cómo estoy posicionando la boca dentro de mi proceso. Yo aquí tengo mis articulemas. Esto es material mío. Las praxias. Las praxias es este que se encuentra aquí abajo, ejercicios linguales, ejercicios labiales, ejercicios faciales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con que el pequeño requiere estimular. Ojo, antes se tenía y he visto planes como del 90 para del 93, he visto planes y libros que se enfocaban justo en las praxias para poder hacer hablar a los niños. Ojo, este no funciona para que hablen, funciona para ejercitar la lengua, fortalecer los músculos, pero nada más. No funciona para poder hablar. Se complementa con los articulemas, con la fonética, se complementa incluso con algunas estructuras bucales, se complementa con reestructuración bucal, aparatología, o sea, se complementa con muchísimas cosas, a veces ejercicios, masajes en la boca, en la lengua, en las encías, etcétera, para que el niño empiece a tener este sentido, ¿sale? ¿Puede haber una terapia del lenguaje con praxias? Sí, puede haberla. ¿Puede haber articulemas? Por supuesto. ¿Qué es lo que sí no puede fallar? El que éstas se relacionen, que se trabajen de forma individual, jamás, jamás, ¿sale? Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo rimas. Hay un libro, por ejemplo, en el de, que es este de aquí, este material está en los libros de preescolar. Me parece que en el de tercero, me habían dicho que en el de tercero y en el de segundo, me parece, que son fichas que riman, por ejemplo, guarache, este, ¿y cuál era la otra? Guarache y tepache, que eran las dos, que son cosas que tenemos en nuestro léxico cultural, ¿sale? Y que obviamente los niños tienen que repetir y vienen estas tarjetitas y viene la imagen y el texto, ¿sale? También pueden trabajar con eso. Pensé en la misma tepache, sí. No me acuerdo si viene tepache y guarache, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuáles son las fichas, pero sí me acuerdo del guarache y, por ejemplo, aquí viene la otra, ¿sale? Viene otra con otra palabra. No me acuerdo muy bien porque tengo más, de esos tengo muchos más materiales. Trabalenguas, que era lo que ya les decía, onomatopeyas. Si su niño no trabaja las onomatopeyas, no va a empezar a tener la conciencia o la discriminación auditiva. También que pueden trabajar para que ellos empiecen a trabajar el tema del lenguaje y que al momento de que lo escriban, no escriban W, por ejemplo, wow. Escriben a veces niños la W, la U, la A y la U. O escriben wow en lugar de wow con G de gato. Wow, cuando hace un perro, ¿no? Y entonces, o en lugar de miau, ponen mío, 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 mío. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tuyo? No, miau, miau. Y a ver, escríbelas. ¿Qué estás trabajando el sonido, estás trabajando los diptongos, estás trabajando el que lo pueda escribir y poner en el libro, ¿no? Por ejemplo, eso yo me doy cuenta cuando les pongo un dibujito y les pido que escriban la palabra miau. ¿Cómo hace el gato? Miau. Ah, ¿me ayudas a escribirlo para que cuando yo lo lea también lo haga? Y se quedan de, no sé cómo escribir miau. Ah, bueno, pues las onomatopeyas justo sirven para eso. Miau. ¿Qué letras tiene miau? Ah, suena diferente. I, U, A. Miua. No, no tiene esa. Miau. Ah, I, A, U. Ah, perfecto. Miau. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde también utilizamos algunos ejercicios que pudieran ser muy básicos, sonidos, para poder escribirlos.
Y entonces ahí los niños empiezan a tener relación de hacer la conciencia fonológica, de empezar a ubicar el sonido de la letra y poder transcribir las palabras. Si es una palabra muy larga, cuando empiezan a leer, por ejemplo, primo, r, i, o, ¿qué letras lleva? La P, r, 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 I, la I, la M, o, y la O. Y de verdad ven a los niños repetir las palabras. Y eso les funciona muchísimo porque su escritura ya es más corrida. Aunque repitan y repitan y repitan y repitan la palabra, letra por letra, no va a importar. ¿Por qué? Porque está relacionando el sonido con la letra, ¿sale? Por eso las onomatopeyas les funcionan bastante porque empiezan a generar sonidos diferentes y ven qué letras son las que utilizan para generar ese sonido. Por ejemplo, la vaca, ¿cómo hace? Hay dos sonidos, mu, que es el común, y el y solo es la M, ¿sale? Canciones con dibujos, yo aquí tengo uno que, bueno, aquí les puse a ping-pong, que es muy común, hice los dibujitos y estos de aquí, estos puntitos son velcros que compré, de esos redonditos, que los puedes pegar y en la parte de atrás también tiene. Aquí tengo la de Witsy Witsy Araña, aquí no aparece la minita, pero también tengo Witsy Witsy Araña. Y por ejemplo, este de acá atrás es un oso, es el oso goloso que quiere comer miel y las abejas se enojaron con él, ¿sale? Solo eso necesita mi canción y se las canto. El oso goloso quiere comer miel y las abejas se enojan con él. Los niños están trabajando su lenguaje. Ahora yo le puedo pedir a un niño que sea un poquito más grande que escriba oso, oso, y entonces marco y canto la letra para que ellos vayan relacionando el sonido. También se vale. Material para estimular el lenguaje. Este material para estimular el lenguaje no aplica para todos a menos que se dediquen a dar terapias. Este, por ejemplo, que es todo este material que tengo de este lado. ¿Sale? Espejo, el espejo me sirve muchísimo, sobre todo cuando estoy trabajando los articulemas y las praxias, ¿sale? Muchas veces las praxias yo se las recomiendo solamente si el niño tiene problemas de lenguaje y que lo manden a terapia. Ustedes no tendrían por qué trabajar las praxias si en teoría lo van a mandar a una terapia, ¿sale? Pero sí las pueden llegar a utilizar como método de activación. Ojo, ahí ya incluyen a todo el grupo y es para ejercitar o trabajar un poquito el cómo mueven la boca, cómo van a pronunciar, ¿sale? Si son solamente personas que se dedican a dar terapia, entonces sí les funciona. Si es para dentro de la escuela, lo pueden utilizar como una activación para los alumnos y esto va a permitir que tanto el niño con dislexia lo trabaje, se estimule, pero los otros también se diviertan y entonces va a sonar más a una actividad de activación más que a una actividad aislada, ¿sale? Igual con los fonemas, los pueden utilizar para todos y a todos les va a funcionar sin salir del objetivo que va dirigido para un niño que tiene dislexia, ¿sale? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, perfecto. Y ahora sí, vamos a ver. Cuando hablamos de dislexia, también hablamos de la tipología de la letra. La tipología de la letra, muchas veces utilizamos letras que trae el ganchito arriba, que ese ganchito a veces lo llegan a confundir con letras, con la G, con la E, las invierten, no las voltean porque piensan que está al revés la letra y entonces o utilizamos muchas letras garigoleadas. Cuando tenemos tipología de letra específicamente para niños con dislexia, la recomendación es no utilizar letras garigoleadas, no utilizar letras manuscritas. Ojo, cabe resaltar que no en todos los casos aplica,
¿sale? Por ejemplo, en la conciencia fonológica, el niño pudiera trabajar con una letra script o una letra cursiva, pudiera trabajar porque lo que tengo que trabajar es la conciencia fonológica para que no omita letras, nada más. Pero cuando hablamos de una superficial o una mixta, ahí sí ya no es tan recomendable. No en todos los casos hay niños que presentan dislexia y que trabajan muy bien con la letra cursiva, pero hay otros niños que de plano no pueden. Y no porque sean flojos, reitero. Me pasó una vez con un niño que teníamos en Montessori, y el niño no podía escribir y se le dificultaba y el niño lloraba al realizar el trazo cursivo y resulta que en Montessori, la escuela en la que estaba, no le habían todavía ingresado las letras script, que son las de molde. No lo habían ingresado, pero llevaba nada más el tema de la cursiva. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y no podía, a pesar de ser un método Montessori que les enseñan a hacer los trazos un poco más táctiles, lloraba muchísimo. Y entonces la mamá ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Cuando le cambiamos la letra a una letra script en lugar de una cursiva, el niño cambió completamente. Cambió. ¿Por qué? Porque ya no se le dificultaba el trazo para él era muy difícil, de verdad tan difícil que invertía, por ejemplo, la G de gato, voy a intentar hacerla con el mouse. Esta es la Q en cursiva y esta es la G de gato en cursiva. ¿Qué es lo que hacía el niño? Nosotros le decíamos, la colita, que es esta de aquí, va hacia atrás, la colita de la G va hacia adelante. El niño no entendía esa parte. O sea, ¿cuál colita? ¿De qué me estás hablando? Le cambiamos el trazo. Ok, el trazo, haces la curvita hacia adelante y esta haces la curvita hacia atrás. No entendía. No podía, o sea, de verdad no podía. Y todos decían, bueno, es que, ¿cuál es el error? Ah, lo que sucede es que este pequeñín requiere un trazo más sencillo. No necesita tanto garigoleo. Necesita un trazo sencillo. La P y la K. Nada más. Y entonces ahí sí empezó a tener sentido su escritura, porque como no seguía los patrones, por ejemplo, les voy a hacer la F, que es una de mis letras favoritas en cursiva, además muy elegante, no sé. Pero fíjense, el trazo que hice, empecé de abajo, aunque yo siga, el niño se le dificultaba y se le dificultaba y de verdad que no podía. La E, por ejemplo, también se me hace un trazo muy elegante cuando lo pones junto con otras letras, la R. Hay dos tipos de R cursiva, esta y esta, ¿sale? Cuando inicia y cuando está intermedio. ¿Qué es lo que hacía? No le salía. De verdad que no le salía. Y justo ahí fue como de, creo que no está funcionando la letra, por mucha letra de lija que tengan. Si no funciona, no hay manera. Y justo lo que hace la tipografía es empezarle a dar letras un poco más redondeadas, más completas. Hay una letra que se llama dislexia en Word y que sale cortada. De hecho, hagan de cuenta que es la letra, pero sale como mocha de arriba, sale muy delgadita y abajo está un poquito más gruesa. No es lo recomendable. No, no es lo recomendable porque entonces tú estás saturando una parte y la otra que la estás dejando libre se pierde el trazo. Lo importante en este punto es tener precisamente trazos continuos, trazos rectos, trazos sin tanto garigoleo. Todas las letras que sí pueden utilizar son estas que tienen a continuación. Si se dan cuenta, son más redonditas, no son tan marcadas. A lo mejor la que menos se puede parecer sería esta, si ven la L. Por ejemplo, aquí tiene una L mayúscula y en este punto tiene una L como con un ganchito. A lo mucho esas les podrían confundir, pero no tanto.
¿sale? O sea, dan por hecho que sí viene una L, pero viene con el palito de abajo, se convierte en mayúsculas, si así lo quieren llamar. Mientras que estas de aquí, vamos a darnos cuenta que están muy garigoleadas y que no les funcionan tanto, les cuesta un poquito más de trabajo identificarlas. Yo sé que normalmente en las lecturas, en los textos, pues utiliza este tipo de letra del, del título, tipología de la letra, ¿sale? Si bien es cierto, se utiliza este tipo de letra con mayor frecuencia, la mejora que se puede hacer es primero enseñarles con letras más redonditas y posteriormente se les involucra o se les va presentando esta tipografía, ¿sale? ¿Con qué finalidad? Con que empiecen a discriminar en lecturas, ¿sale? A veces por eso también no leen porque la letra no les está permitiendo la lectura, no les está permitiendo el seguir la lectura, separar las letras. ¿Qué pasaría si esta la separara un poquito más? Claro que va a empezar a ver las letras de forma individual y va a empezar a unir sonidos. Dislexia, ¿sale? A que si la ve de esta forma, pues obviamente no vas a ver ni qué letra es. Por eso es súper, súper importante la tipografía. La Z también es compleja. Sí, sí, la Z también es compleja. A veces hay Zetas que tienen un palito en medio. No sé si las han visto. Digo, yo las ocupo, por ejemplo, esa en área de matemáticas para niños ya de secundaria para que empiecen a identificar entre un 7, un número, lo que sea, les ponen esta rayita en medio. Por ejemplo, en la cursiva viene de esta manera como un 3 y entonces los niños tienden a confundirlas. Por eso es que a veces no es bueno empezar con una letra cursiva al 100%. Por ejemplo, he visto escuelas, me parece que el anglo francés trabaja muchísimo con la cursiva. Y hay niños que de plano, híjole, tienen una letra horrible, horrible, pero es porque se están esforzando tanto por escribir, pero no es que esté mal. Lo que pasa es que no es la letra para ellos. Pero como los obligan porque es parte del protocolo, entonces ahí sí, pues ni cómo ayudarles. A veces les digo a los papás, tienes dos opciones, o hablas con la maestra y le dices que no, o lo cambias de escuela. Entonces sí, tienden a ser muy discriminados en esta parte. Entonces, para todo el material que lleguen a ocupar con niños que tienen dislexia, hay que modificar la tipografía para que para ellos sea un poquito más fácil. Hay que darles un poquito más de espacio entre letra y letra, que no estén todas encimadas como esta, por ejemplo. O sea, si yo se las hubiera puesto nada más, sí, Sandra, no te preocupes. Si yo se las hubiera puesto nada más así, entonces, pues no le funcionaría para absolutamente nada, ¿sale? Entonces, sí hay que trabajar el tema de la tipografía. Y a eso, ¿a qué voy a todo esto? Cuando yo les decía que teníamos que analizar todo el material que descargábamos de Internet para poder trabajar, también se tiene que analizar justo la tipografía. Aquí yo tengo un ejercicio que descargué de Internet, ¿eh? O sea, lo tomé de Internet y la verdad, el diseño me gustó, las actividades están muy coquetas, pero no son aptos para niños con dislexia. Y lo más sencillo es el tipo de letra, ¿sale? La letra es confusa, cambia en cada ejercicio, ¿sale? Todo se encuentra amontonado. Tiene exceso de decoración. La decoración los distrae muchísimo y no sabes si ver la letra o ver la decoración. Y pues no, nada más no damos una. La letra es pequeña. Ese pedacito de hoja que yo capturé es la mitad de la hoja. Imagínense que hay más abajo. O sea, no hay manera de que el niño pueda identificarla. Si de por sí ve todo un caos al momento de leer, por supuesto que cuando vea esto va a decir, no, quítate, ya no lo quiero hacer. Y de verdad les cuesta un trabajo tremendo, ¿sale? ¿Qué sí está correcto?
Tener o de tener, debe de tener letras iguales en tipografía y tamaño. No pueden meter chile, mole y pozole en tamaño tampoco. No estar sobrecargado. Si se dan cuenta en esta actividad, sí hay muchas letras, pero no está tan sobrecargado. No tiene muchos dibujos, no tiene muchos colores, es un solo color. Son tenues o parejos. Si estás no ocupando azul, todo con azul. Si están ocupando verde, todo con verde o todo lo que relacione y que se vea amigable. Digamos que es quitar el desorden visual, ¿sale? Debe ser concreto con la actividad. No puedes poner, les voy a regresar para que vean. Esta, o sea, observenla, traten de observarles y le pueden poner zoom a su teléfono o su pantalla para que vean cómo es la letra. Obsérvenla. Tiene mucho garigoleo, está muy amontonada con los dibujitos, o sea, o lo decoras o le pones las letras. ¿Qué hago? ¿Sale? Aquí me están tratando de poner el ejemplo en las primeras dos, pero yo me pierdo porque como todas las letras están separadas y no hay una indicación que me, o sea, si yo trato de hacer el ejercicio, me voy a confundir entre las letras de mi texto de arriba con las de abajo y el texto está bien, o sea, la actividad está bien. Ese debería de ser un ejercicio frecuente, pero no con esa letra, no con ese exceso de decoración, ¿sale? Empiezo con letras diferentes. Tengo letras de colores, tengo letras en negritas. Aquí tengo una E. Ajá, ¿y esa E de qué me sirve? ¿Qué quiere decir esa E? En el manualito que descargué, que son como 5 hojas, no viene qué es esa E, si se hace referencia a una E que tengo que encontrar, si hace una referencia a una E que pusiste ahí nada más porque sí, o sea, no hay referencia. Arriba me está diciendo las indicaciones, sí, pero si yo lo veo así visualmente, pienso que es exactamente el mismo ejercicio de abajo, ¿sale? Encuentra las letras que coinciden en ambas columnas. Ah, ok, ya lo entendí. Y empiezo a ver. Y entonces dices, ¿cuál es la otra columna? Tal vez yo lo hubiera separado por columnas como tal, muy tradicional, sí. Va a sonar muy tradicional, sí, pero ellos necesitan una guía, no necesitan estar adivinando cuál es la otra letra. Entonces, ahí ya pueden ver que la tipografía se pierde, el ejercicio se pierde cuando no hay una estructura. Por eso es importante que si van a descargar algo de Internet, lo analicen antes de descargarlo, porque si le van a dar esto a su niño, la probabilidad de que el ejercicio sea o salga mal es mucho mayor. ¿Sale? Y luego, por ejemplo, acá otra vez la indicación, igual que esto, me voy a poner a hacer lo mismo, ¿no? De encerrar si coinciden las letras y entonces aquí ya no hay una palabra, ya hay varias. Luego cambia la tipografía, ¿sale? Dice, rodean estas palabras las letras que se han añadido, pero le sobran y no identifico qué más dice ahí. Ah, dice táchala, sí, es cierto. Entonces aquí macarrones, pero dice que rodea las palabras las que se añadieron, pero yo veo muchas A marcadas, como estos altos, o sea, no hay un tamaño exacto, ¿sale? Entonces ahí yo puedo confundirme y digo, ah, pues aquí me pusieron las respuestas y encierro eso y entonces se pierde el ejercicio. Reitero, el ejercicio está padrísimo que hagan esto porque sí funciona en dislexia, pero la forma en cómo está elaborado, no es la correcta. Y ahora vamos a ver háganle igual zoom, cambien y vean el zoom y vean, fíjense, todo es en azul o el concepto es azul, salvo el dibujo, ¿sale? Están marcando qué es lo que se necesita en un recuadro para determinar dónde empieza la actividad, dónde termina la actividad. Luis se ha inventado un juego, a cada letra ha hecho que le corresponde un número. Léelos en voz alta y entonces ahí pueden utilizar el tema de la fonología. B, 0, 1, 9, 3, 4, 8, U, 5, P, 6, 7, 2. O decir los nombres de las letras. V, 0, M, 1, G, 9, J, 3, D, 4, Y, 8, o Y, como las llamen. W, 5, P, 6, Ñ, 7, N, 2. O pueden hacerlo de las dos formas, ¿sale? Y entonces abajo ponen
serías capaz de resolver las siguientes operaciones sustituyendo primero las letras por los números correspondientes y averigua el resultado. Y entonces les ponen aquí una suma, una resta, una suma, una resta, 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 suma, resta y así se va. ¿Sale? Entonces ponemos la P y ahí el niño pues obviamente va a rastrear. Sí, Alma, visualmente dañan. Se llama desorden visual. Ese que vimos anteriormente se llama desorden visual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, yo ya sé que la P vale 6. Disculpen mi numerote. Voy a tratarlo de hacer. Bueno, de hecho no se puede, pero lo voy a tratar de hacer lo más pequeñito posible. Pongo el 6 y tengo una ñ, que es un 7. Lo voy a poner más adelante. Ay, déjenme lo bajo porque no se ve. Ahí está. ¿Sale? Y entonces ahí me voy dando cuenta que es un 7 y un 6, ¿sale? Lo sumo, 7 más 6 y empiezo a contar. ¿Qué otra forma puedo hacer? Empiezo a seguir secuencias. Pongo una recta numérica y avanzo 7. No sé, se me ocurren muchas ideas de cómo ir trabajando esta parte, ¿sale? Y entonces ahí ya sé que es 13. Ah, perfecto. Entonces aquí ponemos el 13. Y se dieron cuenta que hasta para nosotros fue más fácil. O sea, el ejercicio, bien. ¿Por qué? Porque delimitó, uno, utilizó la misma tipografía para todo, no hubo diferentes letras, utilizó colores llamativos para la indicación y color diferente para la actividad. Utilizó la parte de arriba como para un rastreo visual y la parte de abajo para realizar este rastreo visual. Entonces, este tipo de ejercicios es muy común que les funcione más que el anterior. Y no es criticar el otro ejercicio, es mejorarlo. ¿Puedo tomarlo? Claro, pueden tomarlo de la red y modificarlo a su modo. Eso es una adaptación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Solucionar. ¿Cómo? Que sea funcional la situación. Eso es una adaptación y se vuelve flexible nuestro material. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo puede utilizar, desde un niño que ya sabe leer, escribir y todo, hasta el niño que también puede ser el que tenga dislexia, dislalia, discalculia, lo que sea, ¿sale? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta al momento de buscar en Internet. No todo lo que brilla es oro, chicas. Así, no todo lo que brilla es oro, ¿vale? Entonces, áreas a modificar, adaptaciones en los exámenes, ¿sale? Las adaptaciones en los exámenes, vamos a ver textos simplificados, lectura de pirámide, sobre todo para primaria, ¿sale? Ya cuando vamos en secundaria pueden ser lecturas con, aunque sean muchas hojas, pero lecturas un poquito más separadas. No quieran meter todo en una sola hoja, porque eso también les modifica la estructura, que sean hoja, el tipo de letra por supuesto que sea clara, de un tamaño un poquito más grande, que sea más redondeada, que tenga, que sea un resumen, a lo mejor les pueden dar en niños de secundaria. ¿Qué otra cosa? Pueden tener un solo tamaño, que de preferencia sea, reitero, un 13, 14 más o menos, para que no abarque muchas hojas, pero también para que no sea mucho texto, ¿sale? Por ejemplo, en Word, el cómic y el Century me parece que son los más adecuados en Word, si hacen sus trabajos en Word. Si los hacen en Canva, la tipografía tiene que ser como la que les estoy mostrando ahorita. Pudiera ser un Arial, también podría ser cuando ya van más avanzados y la A ya no la confunden tan fácilmente. Denle más tiempo. El tiempo puede ser previo a una actividad o después de la actividad. Si esperan que el niño termine en el mismo tiempo en el que en el que terminan todos los demás, entonces denle la actividad antes y no después de que terminaron de dar las indicaciones. Primero enfóquense en él y ya después en todo el grupo. Eso les va a funcionar más para que todos terminen en tiempo y no se te
se tengan que quedar más tiempo del esperado. Evaluación oral o esta evaluación oral puede ser cuando les están pidiendo un examen que sea escrito. Ustedes pueden ir contestando, pueden pedirle, pues lee la pregunta y yo te leo la pregunta y tú lees las respuestas y me dices cuál es. Le pueden hacer un examen de opción múltiple y que únicamente ustedes le leen la pregunta y que vaya poniendo las respuestas él. En otros casos, cuando les cuesta más trabajo escribir, escribe lo que quieres dar de respuesta y yo te voy guiando a que me digas cuáles letras te faltaron y es en lo más que le voy a ayudar. No le voy a dar la respuesta, por supuesto, ni voy a escribir por él, porque el objetivo es que el pequeño logre escribir por sí solo, más no que yo le resuelva el tema de la escritura. Por eso es que también pueden ser evaluaciones orales, pueden hacer incluso un checklist específicamente y ahí es una adaptación, una adaptación flexible para el niño, en donde el niño pues obviamente me tiene que dar la respuesta correcta y yo voy tachando o marcando y eso también se vale. Hay que dejar que dejen de copiar de forma mecánica y no que dejen de copiar. Ojo, aquí aclaro mucho esta parte porque dice menos copia mecánica, sí, que era lo que yo les decía, el tema de estar copiando en el cuaderno versus estar viendo, eso es una copia mecánica, ¿sale? El que yo le dé un texto y que copie, también implica que sea una copia mecánica, pero va a haber ocasiones en las que a lo mejor le voy a decir no porque sabes que ya me di cuenta que te tardas más, entonces ayúdame por favor escribiendo nada más este texto y se lo resumimos, ¿no? O escucha y tú trata de copiarlo lo más que puedas para que vaya relacionando. Es inevitable que copie dentro de lo que está viendo en el pizarrón, en una hoja, en el libro, en el cuaderno. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Tratar de que no sea tan mecánica, de que solamente copie por copiar, sino que tenga un objetivo. Oye, ¿sabes qué? Todos vamos a tener un texto y te vamos a dar unas hojas para que tú las tengas, en lugar de que copie y que nada más vaya siguiendo la lectura, mientras a lo mejor los otros están copiando, eso también se vale. Pero el objetivo pues es que sea autosuficiente y que tratemos de darle las herramientas necesarias. En esos casos de la copiada, también pueden hacer algunos ejercicios de copia de texto al azar y lo pueden hacer, no sé, se me ocurre en este momento de estos huevitos de kinder que son muy comunes que luego los niños los pidan y andan, se quedan con el juguete y el huevito lo pierden. Entonces, con el huevito de kinder, meter palabras y que creen un cuento con esas palabras, que solamente las vayan copiando. Eso también funciona para todos los niños, eso funciona para todos los niños, sobre todo en la nivel primaria. ¿Por qué? Porque como ya saben escribir, ya saben copiar, ya saben hacer muchas cosas, es más divertido para ellos. Les pones varios huevitos o incluso me parece que en Walmart, digo, tal vez en este momento no los encuentren, pero en temporada de Pascuas sacan huevitos de colores y vienen huevitos grandes, huevitos medianos y huevitos chiquitos. Entonces pueden poner papelitos adentro y hacer un cuento y el niño que tiene dislexia, en lugar de poner todo con letras, puede sustituirlo por figuritas o por dibujos que estén reflejando la acción. Y eso lo pueden aplicar con todos y eso genera una copia menos mecánica, ¿sale? Sino que vaya relacionando con dibujitos. Eso se puede realizar como cuentos de pictogramas, ¿sale? Ahí vamos a poder justo estos trabajos que son plantillas guiadas. ¿Qué son las plantillas guiadas? El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y que vaya haciéndolos conforme van los pasos. Pueden ser por medio de imágenes o puede ser texto como tal, menos texto escrito. Yo aquí les pongo un ejemplo de la granja la gallina que come manzanas, es un pedacito de texto únicamente, les estoy poniendo el mismo texto, pero les estoy poniendo dibujos. Esto también se puede ir trabajando para que los niños traten de leer pues palabras
pero también lo vayan relacionando con imágenes. Este tipo de dibujos son los que yo les decía para evitar la copia más mecánica. Trabajas con pictogramas, trabajas con imágenes y con poco texto. Y aún así te lo tiene que contar, te lo tiene que platicar, te tiene que decir de qué trata. Esto véanlo también como un proyecto en el área de lenguajes, por ejemplo. Uso de apoyo tecnológico. Hay muchas plataformas que se especializan para niños con dislexia. Estas plataformas no son gratuitas, hay muchas que son de pago. La más barata, hay una que se llama Dislexia, así literal, y es española. La desventaja sobre la ventaja. La desventaja es que trae mucho lenguaje español, no español México, sino español España. Y entonces hay palabras que por supuesto aquí no decimos o que cuando las leemos, pues no, para nosotros no suena lógico, ¿sale? Nosotros tenemos mucho lenguaje cultural que en otros países les cuesta mucho trabajo pronunciar, incluso a los españoles. Entonces, pues no está tan padre. Es una plataforma exactamente de dislexia y ahorita les digo cómo se llama, porque justo esa plataforma, pues está padre. La verdad es que no te voy a decir que no, el tema es el lenguaje. O sea, sí, sí o sí, el tema es el lenguaje. Entonces, tratan de ajustarla lo más que se puede, pero pues no, no en todos los casos. Déjenme ver si la encuentro por aquí. Mm, creo que está. Ok, mientras tanto, estos son algunos de los temas que tienen que empezar a trabajar. Sí se puede trabajar con algunas plataformas, claro que sí. El niño necesita traer un dispositivo móvil para poder realizar, pues obviamente, ese trabajo. En algunas ocasiones, pues en las escuelas, traer un dispositivo móvil hoy en día ya está un poco mal visto porque se distraen fácilmente porque no le están dando el uso adecuado. Por ende, muchas veces los docentes prefieren decir no gracias a este tipo de herramientas de uso de tecnologías, que es un poquito más que el niño vaya copiando a su ritmo, por ejemplo, que probablemente tenga eh, no sé, se me ocurre la oportunidad de grabar la sesión de voz a lo mejor, pero esto puede generar que muchos se sientan incómodos, que no se permita, o sea, hay como un trasfondo el uso del apoyo tecnológico, ¿sale? Entonces, sí, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que pedir las autorizaciones. Yo soy más de la idea de que primero, antes de implementar un uso de apoyo tecnológico, sí pidan como estas autorizaciones a los mismos docentes, a los padres de familia, a dirección, como para tener un resguardo, ¿sale? De cualquier situación que le pueda pasar al aparato o al dispositivo, que no, nunca falta, o esperemos no haya en los grupos, pero nunca falta el que algún compañerito se lo quiera robar o se lo lleve por tentación o porque él no tiene y necesita uno, o sea, no queremos llegar a esos extremos, pero sí es importante que si se va a trabajar el uso de apoyos tecnológicos, pues que se haga todo el protocolo de resguardo hacia el dispositivo, ¿sale? Obviamente habrá muchos papás que digan es que porque él sí, yo no. Claro, hay que mostrar la necesidad del pequeño, ¿no? O sea, si entramos como una camisilla de fuerza ahí y uno de unas paredes de 11 varas, diría el abuelo, pero justo la idea es no meternos tanto en ese tema y tratar de hacerlo lo más dócil posible. Ya en caso de que sea muy necesario, pues sí, el apoyo tecnológico, sobre todo para el resguardo del equipo y que no haya alguna pérdida. Y por supuesto, entrega por partes. Hay actividades que se van haciendo en función a determinados proyectos o que se quieren utilizar en el momento y se hace y todos trabajan muy bien en tiempo, pero los pequeños con dislexia los podemos ir dividiendo por partes a lo mejor y yo les decía, ¿no? Háganlo previo a
pídanselo antes para que cuando ya lo pidas a todo el grupo, entonces ahí sí se entregue al mismo tiempo. Por eso es que se pide que se haga antes y no después, porque entonces te desfasas y tú te tienes que regresar por uno y no es la idea. Creo que en la mayoría de los docentes con los que he hablado, no sé si aquí o alguno de ustedes lo ha trabajado, que todos se los da, explican a todos y después de eso les dan las herramientas, los materiales y entonces justo ese tiempo extra se alarga. En lugar de prevenirlo, lo alargan y justo tienen que volver a regresar y es de, ay, no, no quería regresarlo, ¿no? O sea, ya terminé y me falta uno. No, háganlo previo a para que eso les funcione y que lo haga por partes. Eso les va a funcionar muchísimo más porque van a ser secciones, ya sea para los trabajos dentro del aula, para los trabajos de tareas o para trabajos que puedan llegar a tener como una exposición, como un proyecto, etcétera, háganlo por partes para que el alumno se sienta en confianza de terminar primero una actividad y que ya la entendió, la practicó perfectamente y puede empezar la que sigue. Entonces, justo para eso son las entregas por partes, ¿sale? A lo mejor y tienen una actividad que los niños terminaron en el momento previo al recreo, pero este pequeñito pues no se apuró porque pues le costó trabajo, entonces déjenlo que vaya al recreo y que regrese a hacer la actividad. No la pausen ni se la manden de tarea. Tiene que terminar la actividad. Algo súper, súper importante es eso. Que si yo le digo, no te preocupes, si no la terminaste, la terminas en tu casa. No, porque entonces les estoy dando pauta a que el niño pues no trabaje, mejor lo hago en mi casa, ¿no? Y entonces, ¿a qué va la escuela? Pues a terminar los trabajos a medias. Y entonces ahí ya no está tan padre. Tiene que concluir el trabajo, por eso es importante que se los den previo a que todos los demás lo hagan para que termine en tiempo, ¿sale? Y también así vamos a fomentar su autoestima. ¿Qué otras adaptaciones? Por ejemplo, en exposiciones, cuando les estamos explicando algo, pues tratar de utilizar palabras clave y apoyos visuales. ¿Para qué? Para que ellos fomenten y generen como esta parte eh, de dar relación de lo que estoy escuchando versus lo que estoy viendo versus lo que voy a tener que escribir. Entonces, apoyos visuales son fundamentales cuando los tenemos de frente a un expositor, ¿sale? Usar palabras clave, por ejemplo, cuando estoy hablando sobre, ahorita que van a entrar de nueva cuenta al ciclo escolar, lo primero que les van a querer hablar o que van a tener ejercicios o algunas actividades va a ser en función a la independencia de México, ¿sale? Entonces yo tengo que hacer que él también entre dentro de toda la explicación. Ok, la independencia de México, ¿cuál es la que vamos a ver? ¿Qué es la independencia? Ok, hablamos de la independencia de México y esa parte es la clave. Esa es mi palabra clave. ¿Qué fue lo que sucedió? Guerras, una palabra clave. Sí, durante todo el proceso hubo guerras y entonces lo empiezan a relacionar. ¿Por qué hubo guerra? Porque no les gustaba cómo mandaba o cómo gobernaba los españoles. Perfecto. Palabra clave, no les gustaba el gobierno en ese entonces, ¿vale? Y justo así se va trabajando, se va trabajando, se va trabajando con la finalidad de poder dar palabras clave, como que vaya relacionando lo que está viendo, lo que está escuchando, y esas palabras clave pueden hacer tal vez un mapa mental en lugar de utilizar letras que vayan utilizando dibujos con las palabras clave. Ahí pueden, sobre todo para los niños que van en primaria, que es donde más detona. En preescolar, lo que pueden hacer con palabras clave podría ser en función a dibujitos. En lugar de palabras clave, dibujitos. Y podrían utilizar algo que les llame mucho la atención, tamaños o formas grandes. Si están hablando, no sé, están viendo el cuento de Caperucita Roja, se me ocurre, que creo que ya ni se los cuentan. Pero pueden poner una niña y le pueden poner la capita o una muñeca de esas de las de Nenuco, sin promoción, esto no es promoción, solamente se me ocurrió porque es la más común. De estos bebés y ponerle una capita roja.
Y entonces ahí ya están haciendo uso de palabras clave y apoyos visuales. Si bien no necesariamente tienen que ver una foto, un video, pueden ver cosas un poco más físicas, ¿sale? Para ir teniendo esta relación y que el niño vaya recordando la información, ¿vale? En tareas, instrucciones por pasos, súper importante que trabajen paso a paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que sean instrucciones, como cuando armamos el gorrito o el barquito, que ya también ya ni se los enseñan, deberían de regresar a esa parte, en donde hacemos origami, por ejemplo, donde estamos haciendo tal vez el lavado de manos, algo así. Tiene que haber instrucciones paso a paso porque como hay un desorden dentro del texto, cuando les ponemos paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto, paso 4, esto, y lo van siguiendo, lo hacen y dices, ay, lo hiciste muy bien. Ah, pasó porque le di una indicación, le di el paso a paso escrito y se lo puse hasta con dibujos que generó, pues obviamente que lo hiciera correctamente. Lo mismo tiene que hacerse en todo el proceso. Esa es una adaptación muy grande, lo sé, pero pueden hacer láminas que pueden enmicar una sola vez y las guardan y para el siguiente niño que tiene también dislexia la ocupan y no va a pasar nada, que es un material que tienen fijo, ¿sale? Lectura acompañada, las lecturas acompañadas, que es lo que les digo, he escuchado a muy pocos alumnos que dicen es que la maestra nos lee, ya no les leen igual, o sea, la verdad el tema de la lectura ha disminuido y qué es lo que ha hecho precisamente que haya más niños con poca comprensión, que no lean correctamente, que tengan poco vocabulario, que no respeten puntos, que no respeten comas, que cuando estén leyendo no respeten ni siquiera el respirar para poder seguir hablando. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay lectura acompañada, podemos ir leyendo junto con ellos, ¿sale? El asignarles a leer en voz alta no siempre funciona. A veces también se tienen que mandar a que alguien más les lea y que ellos vayan comprendiendo la información, que ellos vayan haciendo esta relación de la información y a lo mejor mientras están leyendo les pueden dar una mandala y que se pongan a dibujar, pero que estén escuchando. Ahí vamos a trabajar la comprensión, la atención, la parte auditiva. Y entonces, al final les haces preguntas. Y estas preguntas pueden ser, no sé, se me ocurre, si estoy hablando igual de Caperucita Roja, en donde la abuelita la mandó o la mamá la mandó, porque aparte ahí está como confuso, hay dos tipos de historia la mamá la mandó a dejar panquecitos con la abuelita, pero cuando llegó con la abuelita, el lobo ya la estaba esperando y se la quería comer, ¿no? La abuelita nadie sabe dónde quedó, la historia coqueta es la metió en un armario y ahí la dejó. Y hasta que gritó Caperucita Roja, auxilio, llegó el leñador o el salvavidas, no sé cómo lo quieran llamar, y y la rescató y el lobo lo ahuyentó, ¿no? En la versión cruel es lo mata y todos felices. Y la abuelita pues se la había comido anteriormente, pero en la versión coqueta, en la versión tranquis, le pueden decir que ahuyentó al lobo y el lobo pidió disculpas y se fue, ¿no? Obviamente la lectura puede ir cambiando, ¿no? Ustedes le cuentan la versión coqueta, si ustedes quieren, y pueden ir cambiando la historia. Y ahí también está una lectura acompañada. ¿Por qué? Porque les está dando algunas ideas de cómo poder meter una lectura y a lo mejor después ustedes les pueden decir a los niños, ahora les toca a ustedes hacer una lectura y les vas asignando un cuento, una lectura, libros pequeños, sobre todo a los pequeños con dislexia. Hay libros que tienen letras muy grandes, pero que son historias cortitas también, ¿sale? Pueden ir haciendo este tipo de ejercicios. Uso de colores y resaltadores también es muy importante porque muchas veces cuando se tiene dislexia lo que queremos es clasificar toda la información. Incluso hubo un tiempo, a mí me tocaron varios niños que estando en sexto subrayaban todo. Y yo, no, espérense, hay que sacar palabras clave, hay que aprender a sacar palabras clave. Y niños con dislexia lo que hacían era mejor no subrayar,
porque no sabían clasificar la información, no tenían instrucciones de qué es lo que tenían que hacer y mejor no lo leían, ¿sale? Hubo niños que decían, no, pues todo es importante, ¿no? Me dijeron que subrayaba y yo subrayé. Y subrayé de donde inicia el párrafo a donde está el primer punto. Y estos eran sus resúmenes, ¿sale? Que utilizaban pues los resaltadores y eso a un niño con dislexia le puede generar mayor facilidad de clasificar la información. No necesariamente tenemos que hacer que ellos lo hagan, nosotros ya se los podemos dar con un resaltador. Las palabras clave, los puntos importantes, y él tendrá que empezar a leer su lectura, ¿sale? Ahí se puede trabajar los resaltadores o colores que utilicemos con textos. La relación tal vez de sonido con el color. Cuando tenemos una S, la pintamos de color verde porque refleja el sonido de una serpiente y normalmente las serpientes las pintan de verde. Entonces ponemos la S color verde y hacemos el sonido como la serpiente, ¿no? Y ya estoy haciendo una relación del color con la forma, con el sonido, y entonces también ahí utilizamos resaltadores o colores, ¿sale? ¿Qué pasa si no hago un plan de trabajo flexible? Normalmente no hay niños que puedan avanzar, no se logran y no se van a ver reflejado avances. Hay frustración no solamente por parte del alumno, también por parte del docente. El docente se empieza a frustrar y justo empieza a suceder el ya no sé qué más hacer, no sé cómo llegar a ese punto, no sé cómo dar este brinco de aquí a acá para que se vea el cambio. Y justo esto pasa cuando ya vamos muy encarrerados, vamos bien, pero de repente hay un tope y decimos, híjole, ¿cómo paso ese tope? ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo paso sin desperdiciar todo lo que he hecho anteriormente? Por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo de Belén, que ayer nos comentaba. Nada más recuérdenme si era Belén. Si es así, ponme dedito arriba, por favor. El tema de cómo pasar de el sonido a la lectura un poco más corta y les ponía el ejemplo de la ma, ahora es lo más corto, y entonces era velocidad, ¿sale? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera dicho eso? Pues se iba a quedar otra vez estancado y genera frustración no solamente para el niño, porque es un ejercicio que tienes que estar viendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. También genera frustración para el docente. ¿Por qué? Porque es que ya no sé cómo avanzar. No sé cómo avanzar, no sé cómo seguir, no sé cómo modificar, no sé cómo hacer esto. Y entonces empieza a haber frustración de ambos lados y empiezan a chocar esta frustración y obviamente empieza el de ya no quiero, ya no lo voy a hacer, es que no, y es que no, y empezamos a no querer trabajar con ese niño porque está en una negativa en lugar de darle esta oportunidad de poder modificar, de hacer un trabajo flexible, ¿sale? Y ya en el peor de los defectos, pues empieza a haber un abandono escolar. Este abandono escolar se empieza a ver cuando ya el niño dice, pues no importa, de todas maneras no sé leer, no importa, no voy a poder, no puedo, no quiero, no me interesa, no, gracias, empieza a faltar a la escuela, empieza a hacer como esta necesidad de cambio, de querer abandonar todo, ¿sale? Entonces, esto pasaría si no se hace un plan de trabajo flexible, ¿sale? Los niños normalmente con dislexia tienden a tener un mayor masking. ¿Qué es el masking? Es un camuflaje, es un esfuerzo que se hace de manera consciente o inconsciente entre lo que realizan estas personas, ¿sale? Por ejemplo, en este caso son dificultades reales que aparentan un funcionamiento normal. Son niños que nunca fueron diagnosticados porque en su mundo no pasaba nada, aunque sí realmente estaba pasando, y ese es el famoso masking. Este masking lo que hace es aparentar que todo está normal. ¿Y cómo está afectando? Normalmente esta palabra se está enfocando hacia niños con autismo. Sin embargo, también niños con dislexia y con algún otro trastorno se está empezando a reflejar a tal grado de que empiezan a imitar
¿sale? En el caso del masking, en dislexia se produce principalmente en torno a la lectura y la escritura, habilidades que están presentes en todas las asignaturas. Tienden a empezar como a ocultar lo que está pasando con tal de que no sean juzgados, con tal de que no les digan nada, como que se empiezan a reprimir a sí mismos con respecto a su situación. Y entonces cuando pasamos de una actividad que en teoría debería de ser fácil para todos, que a ellos se les complica, empiezan a decir, no, pues sí, está fácil, súper fácil, y lo tratan de hacer aunque se equivoquen y dicen, ay, es que no entendí, y empiezan a justificar su mismo error. Y esto está generando que, por supuesto, no tengan la habilidad de un apoyo, ¿sale? Que se detecte a simple vista. Dentro de la dislexia vamos a poder encontrar a niños que hacen lectura silenciosa, que en lugar de leer el texto en voz alta o que se escuche que está susurrando lo que está leyendo, baja completamente la voz o finge que está leyendo cuando en realidad no lo está haciendo. Imita la conducta del grupo. Si ven que todos están leyendo, están hojeando o pasan las páginas, pero él está fingiendo que lee, aunque en realidad no lo está haciendo. La lectura se convierte, por supuesto, en un esfuerzo, en una frustración y obviamente en silencio. Por eso es que cuando les damos un libro, son niños que siempre están así y terminan muy rápido y tú ya, ¿a poco ya leíste tan rápido? No metes. Qué buena onda. Y entonces empiezan así o solamente están viendo dibujos, solamente están viendo las imágenes del texto, del libro y ni siquiera están haciendo una lectura productiva, solo están pasando. Son también estos pequeñitos que agarran siempre el mismo libro y el mismo libro y el mismo libro y dices, oye, es que ya lo leíste varias veces. No, no es que lo haya leído varias veces. Lo que pasa es que está tratando de leerlo por pausas, está leyendo por pausas y quiere saber qué más dice, porque a lo mejor leyó un pedacito, pero en realidad no está leyendo todo el proceso, solamente está viendo las imágenes y se está imaginando qué está leyendo. Y entonces cuando le preguntan, pues obviamente hace la relación con las imágenes, pues trata, no sé, se me ocurre en este momento, la de Ricitos de Oro. No, pues trata de tres osos y una niña que se metió a una casa. Pues sí, sí, trata de eso, ¿no? O sea, ¿cómo le dices que no? Pero es que lo que pasa es que estaba viendo los dibujos y no el texto. Y entonces ahí es donde existe el masking. El niño pareciera que no está con ninguna dificultad, pero en realidad lo que pasa es que está ocultando esa dificultad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo identificarlos de tal manera que estos niños no tengan esta parte del masking, que no sean niños que solamente están ahí de relleno, a pesar de que pareciera que no tienen una dislexia, pues se va a ver en estos rasgos, lectura silenciosa, imita la conducta del grupo, todos sacaron este libro, no sé qué libro es, pero ya más o menos me asomé en la figura y yo también saqué ese libro, ¿sale? Ojean las páginas y las pasan, pero no están haciendo una lectura. Realmente lo que están haciendo es observando lo que hay en ese libro, si realmente pueden o no pueden leerlo. La lectura se convierte, reiteramos, en un esfuerzo, el de, híjole, vamos a leer, no quiero leer, frustración de hoy, no, otra vez lo mismo, el silencio, mejor prefiero quedarme callado para que no me volteen a ver. Entonces, sí hay que tener mucha precaución. Si no se hace una planeación adecuada y no se hacen estas modificaciones flexibles y ajustes, no vamos a poder llegar a ningún lado dentro de la dislexia. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Cómo van? Perfecto. Pues bueno, prácticamente estamos terminando nuestro curso hasta aquí con toda esta información, con materiales, con herramientas que ustedes van a poder utilizar para poder llevar a cabo el trabajo con los pequeños. Y bueno, como no hay preguntas, en caso de que las personas que están viendo la retransmisión tengan alguna duda, por favor escríbanlo en los comentarios y con mucho gusto los atendemos. Asimismo,
pueden escribirme directamente al WhatsApp. Recuerden, estos cursos que se dieron este mes fueron solamente 2, que es método Montessori y de dislexia, ¿sale? Estos 2, cada curso tiene un costo de 250 pesos. La constancia, ¿qué incluye la constancia? Material digital, incluye las grabaciones de las sesiones, de todas las sesiones del curso, incluye su constancia de participación. En el caso de Montessori es de 16 horas y en el caso de dislexia en el aula es de 12 horas. ¿Sale? Cada una va con su valor curricular ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si van a utilizarlos para un proceso de OSICAM, también les toman en cuenta como apoyo o como, ¿cómo se llama? Actualización o cursos en general, ¿sale? También se los toman en cuenta al tener el registro ante Secretaría del Trabajo, se los toman en cuenta sin ningún inconveniente. Para las personas que trabajan directamente en escuelas privadas, también se los toman en cuenta porque su escuela termina siendo una empresa y al terminar siendo una empresa, ustedes como personal de nómina están obligados a recibir capacitación por parte de la escuela. Cuando ustedes lo hacen por fuera, la pueden tomar en cuenta como parte de esta capacitación obligatoria que tiene esta empresa o esta institución con un régimen fiscal, ¿sale? Entonces, para que se vayan con toda la seguridad, el tema de la capacitación, porque estos son capacitaciones para ustedes. Aunado a esto, en caso de que quisieran las 2 constancias, método Montessori y esta de dislexia en el aula, se les está ofreciendo en este momento las 2 constancias por 400 pesos. Manden su correo con su nombre, su correo electrónico, en qué curso o cuál es la constancia que quieren y su nivel o grado académico. Esto me va a dar pauta a poder editarles correctamente su constancia y enviárselas. El tiempo de envío es de aproximadamente 3 días hábiles después de haber concluido cada curso. Una vez dicho esto, les agradezco muchísimo su participación a los que se conectaron y por supuesto a los que nos están dando o viendo en la retransmisión. El día de mañana, jueves 27, se estará haciendo la retransmisión a las 10 de la mañana. Recuerden que es por YouTube y se genera como un estreno. Sí, se les comparte también en el grupo el link en cuanto esté ya el estreno. Y si no hay más que decir, les agradezco muchísimo su participación, su constancia y sobre todo que nos sigan compartiendo. No olviden compartir toda la información en sus redes sociales si es que llegan a utilizar alguno de nuestros materiales y invitar a más personas. Recuerden que los cursos son completamente gratuitos. Lo que tiene un costo y es un costo de recuperación son las constancias. Por ende, material pues se les comparte por medio de estos cursos gratuitos. Si no hay más que decir, les agradezco mucho, mucho, mucho su participación y que tengan un excelente ombligo de semana. Que tengan bonita noche, cuídense, nos vemos en la próxima.